Imagina el ruido ensordecedor de miles de gargantas gritando al mismo tiempo en el palenque de Texcoco. Es la noche del 12 de abril del año 2025. El ambiente huele a cerveza derramada, a acerrín húmedo pisoteado por botas de cuero, a sudor y a una furia incontenible. En el centro del ruedo, iluminado por luces cegadoras, está parado el hombre que redefinió el sonido de toda una generación en México. El rey indiscutible de los corridos bélicos. El ídolo que popularizó llevar una mariconera táctica de diseñador cruzada en el pecho mientras le cantaba a los convoyes blindados, a los radios de comunicación interceptados y a los capos más buscados del país. Está ahí, con el micrófono en la mano, rodeado por una multitud inmensa que no le está aplaudiendo. Le están lanzando cosas. Le están abucheando con un desprecio salvaje que duele muchísimo más que los golpes físicos. Le destrozan los instrumentos a su banda, golpeando el equipo de sonido hasta dejarlo inservible. Y todo este caos, esta violencia desatada en pleno Estado de México, no es porque cantó algo ofensivo. Es exactamente por lo contrario. Es porque se negó a cantarlo. Se negó a cantar los corridos bélicos que lo sacaron de la pobreza extrema. Luis Roberto Conríquez, el hombre que le puso banda sonora a la realidad más cruda y sangrienta del país, acababa de anunciar que se sumaba a la causa de los cero corridos. La multitud no lo perdonó. No lo aceptó. La historia de cómo este cantante pasó de despachar gasolina en el ardiente desierto de Sonora a ser el centro del huracán político y cultural más grande de la música mexicana reciente, no es solo la biografía de un artista que llegó a la cima. Es la radiografía de un país que quiere tapar el sol con un dedo. Un sistema que prefiere prohibir la música que arreglar las calles manchadas de sangre. Porque como cualquiera que conoce a fondo cómo funciona la verdadera política en este país, sabe perfectamente. Cancelar una canción de 3 minutos no cancela las balas de un rifle de asalto. Y Luis R. Conríquez estaba a punto de descubrir, de la peor manera posible, el costo real de intentar cambiar las reglas del juego cuando el tablero de ajedrez ya está completamente dominado por otros. Para entender cómo llegamos a esa noche de caos absoluto y humillación pública, hay que retroceder a un escenario muy diferente. Hay que viajar a Caborca, Sonora. Un lugar implacable donde el calor del desierto te curte la piel a la fuerza o te quema las ilusiones antes de que cumplas la mayoría de edad. Allí nació Luis Roberto en el mes de febrero de 1996. En Caborca, las opciones reales para un joven de clase trabajadora no son exactamente infinitas ni prometedoras. O te sumas a las líneas de producción de la maquila ganando el sueldo mínimo, o trabajas en el campo bajo un sol que te parte la cabeza, o te dejas tentar por el espejismo del dinero rápido que, siempre, sin excepción, está patrullando las calles polvorientas en camionetas de lujo con los vidrios fuertemente polarizados. Luis no nació con un micrófono de oro en la mano, ni con contactos en la industria musical. Nació en una familia humilde, donde había que salir a buscar la forma de llevar pan a la mesa como fuera necesario. Trabajó en tiendas departamentales, acomodando mercancía. Fue empleado de piso en la cadena Coppel, aguantando largas jornadas. Y pasó muchísimo tiempo de su juventud trabajando como despachador en una gasolinera local. Imagina la crudeza de esa escena diaria. El olor tóxico y penetrante a combustible impregnado en la ropa. El calor infernal del desierto rebotando sin piedad en el pavimento de concreto. Los turnos largos, monótonos y agotadores. Viendo pasar a gente que ostentaba el dinero y el poder que él ni siquiera podía soñar en ese momento. Mientras llenaba pacientemente los inmensos tanques de gasolina de esas camionetas blindadas, Luis observaba en silencio.
Escuchaba atentamente los narcocorridos que retumbaban en los potentes estéreos de sus clientes. Veía de primera mano quién tenía el respeto en las calles, quién daba las órdenes sin siquiera levantar la voz. Y en los pocos ratos libres que le quedaban, entre cliente y cliente, agarraba su teléfono y escribía letras. No escribía baladas románticas para enamorados. Escribía sobre lo que veía a su alrededor todos los días. Sobre la cultura del peligro inminente, sobre las armas largas y sobre los hombres impenetrables que controlaban la región entera. La música era su única válvula de escape mental. Pero en ese preciso momento, en medio del olor a gasolina, ni siquiera él sabía que esas rimas serían su pasaporte de salida. En la brutal y competitiva industria de la música regional mexicana, nadie te viene a buscar a una gasolinera de Sonora para convertirte en estrella. Tienes que ir tú mismo y abrirte la puerta a puras patadas. Luis empezó desde lo más bajo, componiendo canciones para que otros artistas las cantaran. Escribía los temas en sus tiempos muertos. Los grababa de forma completamente casera con equipo rudimentario, y poco a poco, la gente de su propio sector empezó a escucharlos. Se volvieron, de manera orgánica, la música de la calle. Un muchacho del barrio se la pasaba a otro por mensaje. Alguien la ponía a todo volumen en el estéreo de su carro modificado. Y así, de boca en boca, sin campañas de marketing millonarias, las canciones de aquel callado despachador de gasolina empezaron a ganar una atracción imparable. El punto de inflexión definitivo llegó en el año 2018. Una disquera independiente llamada Cartel Music vio el potencial crudo que tenía y lo firmaron. Lanzó su primer trabajo discográfico titulado, de una manera sumamente honesta, Mis Inicios. Las canciones de ese álbum no eran refinadas, ni buscaban agradar a los programadores de radio pop. Eran crudas, directas al cuello, con un sonido estridente de metales que te golpeaba en el pecho como un puñetazo. Temas emblemáticos de esa primera etapa como El Búho y Me Metí en el Ruedo empezaron a acumular reproducciones de una manera brutal en las plataformas digitales. Luis entendió entonces algo fundamental, que muchos otros artistas con voces privilegiadas tardan años en comprender. Entendió que la raza no solo quería escuchar una historia ficticia bien rimada. La gente quería sentir que el hombre que la cantaba era verdaderamente parte de ella. Luis no tenía la voz más pulida ni educada del conservatorio musical, pero tenía credibilidad absoluta. Sonaba a calle sudada. Sonaba a verdad indudable. Sonaba a alguien que realmente sabía de lo que estaba hablando, porque lo había presenciado de cerca. Su frase característica, algo bello pa'l camello, se esparció como pólvora. Se convirtió en un santo y seña. Era la jerga cotidiana de la raza trabajadora, elevada de pronto a himno nacional en todas las fiestas populares. Y entonces vino el ascenso meteórico, violento y deslumbrante. Luis R. Conríquez no solo se subió a la gigantesca ola de los corridos que estaba barriendo México. Él inventó y consolidó su propia corriente estilística. Los bautizaron como corridos bélicos. Era una evolución natural del narcocorrido tradicional de antaño, pero inyectado con esteroides. Un ritmo mucho más acelerado, frenético y agresivo, casi diseñado psicológicamente para ponerte en estado de alerta máxima. La instrumentación, dominada agresivamente por los trombones, las trompetas chillonas y los bajeos potentes del tololoche. Sonaba en vivo como una moderna marcha de guerra. Y su imagen pública rompió por completo con el viejo estereotipo del cantante ranchero vestido de traje entallado con pedrería brillante. Luis salía a los escenarios más grandes de México y Estados Unidos, vestido con ropa urbana de diseñador carísimo.
gorras exclusivas de edición limitada y su ya legendaria mariconera táctica negra cruzada firmemente al pecho. Esa bolsa, conocida popularmente por sus fanáticos como la Bellikin, nunca fue un simple accesorio de moda inofensivo. En el lenguaje visual codificado de las calles mexicanas, esa mochila cruzada es exactamente la misma que usan los operadores de los cárteles y los halcones para llevar radios de frecuencia, cargadores extras de armas cortas o fajos gruesos de dinero en efectivo. Luis tomó un símbolo de la guerra urbana y lo convirtió en un artículo de moda global. Jóvenes de todas las clases sociales empezaron a comprar réplicas de la bolsa táctica para ir a sus conciertos masivos. Colaboró con los nombres más pesados de toda la industria. Grabó éxitos masivos con la superestrella Peso Pluma, con el pionero Natanael Cano y con el fenómeno Grupo Firme. Sus canciones, especialmente aquellas que hacían clara y abierta alusión a líderes criminales inalcanzables, como su himno JGL, dedicado a Joaquín Guzmán Loera, o sus pesados temas compuestos para las distintas facciones operativas, sumaban cientos de millones de visitas. Dejó de ganar unos cuantos pesos al día oliendo a gasolina para cobrar decenas de miles de dólares por cada presentación en vivo. Las marcas internacionales lo buscaban desesperadamente. Los artistas del género urbano le rogaban por una colaboración. Se convirtió, por derecho propio, en el rey absoluto e indiscutible del corrido bélico. Todo el mundo en las calles de Sinaloa a Los Ángeles quería ser, o al menos sonar, como Luis R. Conríquez. Pero la luz artificial más brillante siempre proyecta la sombra más oscura y amenazante. Y en el peligrosísimo mundo de los corridos bélicos, esa sombra siempre tiene nombres, apellidos reales y calibres de alto poder. Lo que el gran público consumía inofensivamente en Spotify o YouTube, como mero entretenimiento para el fin de semana, en la vida real era política de sangre y plomo. Luis cantaba habitualmente corridos por encargo. Esta es una de las realidades más antiguas, arraigadas y menos discutidas abiertamente en la música mexicana contemporánea. Escribirle y grabarle un corrido a un jefe de plaza o a un lugarteniente del crimen organizado no siempre es una muestra de admiración genuina del artista. En la gran mayoría de los casos, es un negocio estrictamente transaccional y frío. Te pagan maletines llenos de dólares por inmortalizar una hazaña delictiva, por nombrar con respeto a un líder intocable o por mencionar una clave de radio específica que infunda terror en los rivales de la zona. El gravísimo problema de esta economía subterránea, como cualquiera que sobrevive en este ambiente, te puede confirmar, sin dudarlo, es que cuando cantas alabanzas a un lado específico de la guerra, el otro bando enemigo te empieza a escuchar con muchísima atención. Y el resentimiento se acumula rápido. Luis R. Conríquez caminaba diariamente sobre un campo minado invisible. En sus lucrativos conciertos privados, en esas fiestas clandestinas y exclusivas a las que lo contrataban por sumas exorbitantes, él cantaba a escasos metros de distancia frente a las mismas personas que realmente apretaban los gatillos letales que él describía alegremente en sus canciones. Eso no era un simple juego de niños ni una película de acción con dobles de riesgo. Era un pacto constante y agotador con el diablo. A este riesgo físico latente se sumaba la enorme y creciente presión pública e institucional. Mientras sus cuentas bancarias rompían récords de ingresos en la industria independiente, también crecía la tensión política a su alrededor. Cantar en voz alta y celebrar la cruda realidad de un país destrozado por el crimen organizado te convierte rápidamente en un blanco sumamente fácil. Y no solo eres blanco para las balas perdidas, los atentados o las venganzas sanguinarias, sino también para la ira de un gobierno completamente rebasado por la situación.
Y aquí es exactamente donde la historia de Luis da un giro brusco que amenazó con destruir todo su modelo de vida y el imperio que había levantado con su propia voz. Las autoridades mexicanas, totalmente superadas por los niveles históricos de violencia, homicidios y extorsiones, decidieron convenientemente que el problema principal en las calles no era su propia y evidente falta de estrategia de seguridad, sino las canciones que documentaban ese fracaso. Decidieron, en un acto de cinismo político puro, que el remedio para curar una profunda herida de bala en la sociedad mexicana era prohibir legalmente que se mencionara la palabra sangre frente a un micrófono público. El cerco legal y político comenzó a cerrarse lenta pero implacablemente alrededor de todo el género bélico. Durante décadas, los narcocorridos habían existido en una zona gris de la cultura mexicana. Eran tolerados a regañadientes en algunas regiones rurales, censurados brutalmente en la radio comercial tradicional, pero mantenidos vivos y prósperos gracias a la infinita libertad de Internet. Sin embargo, con el estallido masivo y global de los corridos tumbados y bélicos que dominaban de repente las listas mundiales y desafiaban al reggaetón, el gobierno mexicano entró en un verdadero pánico moral e institucional. Diferentes estados y decenas de municipios de la República comenzaron a sacar las garras y a modificar agresivamente sus leyes locales. El municipio de Chihuahua fue uno de los grandes pioneros en golpear fuerte, reformando drásticamente su reglamento del sistema de justicia cívica para sancionar y multar con cifras millonarias a cualquier artista, representante o promotor que se atreviera a organizar eventos donde se interpretaran narcocorridos en vivo. Luego fue el paradisíaco y codiciado destino turístico de Cancún, en Quintana Roo, donde el ayuntamiento por decreto oficial dejó de autorizar de forma tajante conciertos masivos de cualquier artista que, según su estricto criterio, promoviera o idealizara al crimen organizado. Tijuana, que históricamente ha sido una de las plazas más calientes, mortales y emblemáticas del país, además de ser la cuna de miles de historias de los corridos de la vieja escuela, modificó su reglamento a finales del año 2023 para sancionar severamente estos temas, con multas impagables. Esta radical medida fronteriza llegó especialmente después de que el crimen organizado local le declarara abiertamente la guerra mediática al género musical. Y figuras internacionales de la talla de Peso Pluma y el grupo californiano Fuerza Regida recibieran amenazas de muerte muy directas, plasmadas en narcomantas colgadas en puentes peatonales. Esos hechos los obligaron a cancelar apresuradamente sus presentaciones en la ciudad bajo un terror absoluto. El estado de Nayarit no se quedó cruzado de brazos y se sumó al feroz veto generalizado en febrero de 2025, emitiendo decretos estatales oficiales que prohibían en todo su vasto territorio la interpretación y la reproducción pública de corridos progresivos, los llamados alterados y, por supuesto, los bélicos. Otros lugares importantes y estratégicos para las giras como Querétaro, Jalisco y Aguascalientes también empezaron a poner enormes trabas administrativas, permisos denegados y restricciones severas que hacían imposible armar un calendario. De la noche a la mañana, sin previo aviso, el extenso mapa territorial de la República Mexicana se estaba convirtiendo en un intransitable campo minado de cancelaciones forzadas, dolores de cabeza legales y pérdidas millonarias para Luis R. Conríquez y su disquera. Ya no era exclusivamente el miedo visceral e inevitable a que un temible cartel rival de otra región se sintiera ofendido por la letra de un corrido por encargo. Ahora era el mismísimo Estado mexicano, operando sistemáticamente a través de sus alcaldes, regidores y gobernadores, el que te cobraba multas exorbitantes que borraban de tajo todas las ganancias de una noche de trabajo.
o que directamente te clausuraba el magno evento, rodeando el recinto con policías fuertemente armados, antes de que siquiera pisaras el escalón del escenario. La presión psicológica y financiera se volvió asfixiante e insostenible para todos en el medio. Los experimentados promotores de conciertos, que son quienes arriesgan su propio capital y patrimonio para armar estas fiestas inmensas, empezaron a asustarse de verdad. Los nuevos contratos de presentación se llenaron súbitamente de cláusulas legales imposibles de cumplir y penalizaciones económicas tan absurdas que parecían extorsiones disfrazadas de justicia. El nudo institucional estaba apretando directamente y sin piedad en la garganta dorada del género que generaba más dinero en el país. Llegamos así, casi de manera profética e inevitable, al punto de quiebre definitivo. El momento exacto, grabado a perpetuidad desde docenas de ángulos en los celulares de los asistentes, donde la sofocante olla de presión finalmente estalló frente a los ojos atónitos de miles de personas. 12 de abril del caótico e histórico año 2025. La tradicional Feria del Caballo en Texcoco, asentada en el siempre rudo y volátil Estado de México. Este enorme recinto es uno de los palenques más antiguos, sagrados, respetados y lucrativos de todo el país. Una plaza que te consagra o te entierra. Luis R. Conríquez estaba programado en marquesina gigante como la carta fuerte de esa semana para dar un show espectacular, bélico y completamente abarrotado, donde los boletos se revendían en sumas ridículas. Pero la tensión ya flotaba pesadamente y se cortaba con cuchillo en el aire desde la calurosa tarde de ese sábado. Horas antes de siquiera considerar salir rumbo al camerino de Texcoco, Luis había tomado impulsivamente sus redes sociales personales para hacer un comunicado público que dejó a toda la industria musical helada y a sus acérrimos fanáticos sumidos en la más profunda confusión. Había publicado un largo y doloroso mensaje de texto en sus famosas historias de Instagram, donde confesaba sin tapujos que a partir de ese mismísimo instante, la música y toda su carrera daban un giro radical y obligado por la supervivencia. Dijo textualmente a sus millones de fieles seguidores, tecleando con evidente frustración: "Entramos a una nueva etapa, mi gente, sin corridos. Todo eso, se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar, pero nos sumamos a la causa de cero corridos y pa' delante". Agregó con un tono de amarga resignación muy evidente que no era él quien imponía caprichosamente las estrictas y nuevas reglas de la sociedad, que simplemente él se estaba adaptando a la fuerza para poder seguir trabajando ante las severas restricciones e intimidaciones gubernamentales que acechaban de manera coordinada al género musical. Advirtió con total seriedad que, de ahí en adelante, no habría un solo corrido bélico en sus masivos eventos en vivo en absolutamente ninguna plaza conflictiva del país. Y aseguró con amargura profética que esto aplicaría muy pronto y sin excepciones para cualquier artista de primer nivel que quisiera seguir facturando en el medio. Terminó su largo comunicado intentando salvar la situación, invitando a los fanáticos de verdad, a los leales de Hueso Colorado, a seguirlo apoyando contra viento y marea, bromeando tristemente que, a fin de cuentas, lo tendrían que seguir escuchando, apoyando y vitoreando, aunque tuviera que subirse al escenario a cantar bachatas de Romeo Santos, visto desde el lujoso escritorio de su oficina de representantes legales, publicistas y abogados corporativos. Este anuncio parecía una decisión excepcionalmente lógica, terriblemente madura y sensata para proteger su prolífica carrera, asegurar su libertad personal y blindar su inmenso patrimonio frente a las multas millonarias y los arrestos amenazados por los ayuntamientos y las policías locales. Era jugar el juego del hombre blanco. Pero la dura e innegable realidad del asfalto y la calle es completamente otra.
La multitud enardecida, alcoholizada y sudorosa que pagó un boleto carísimo esa fatídica noche de sábado en el abarrotado palenque de Texcoco, no quería escuchar por ningún motivo un show pacífico de bachata bailable, de tristes baladas románticas, ni mucho menos sermones de reflexiones cívicas y maduras. No pagaron por ver a un buen ciudadano arrepentido. No querían ni un gramo de prudencia ni de sensatez política. Querían sangre auditiva. Querían fuego, ruido y pólvora musical. Querían presenciar al indiscutible y venerado rey de los corridos bélicos plantarse de forma soberbia en el centro de la sagrada arena y cantar, con la garganta rota, a todo pulmón sobre armas mortales de grueso calibre, relucientes convoyes blindados atravesando la sierra y líderes del narco que controlaban los destinos de miles de almas. Cuando Luis finalmente salió al ruedo de Texcoco, estrechamente resguardado por su robusto equipo de seguridad privada, y confirmó valientemente desde el micrófono principal que efectivamente, por órdenes superiores, no podía de ninguna manera interpretar los icónicos temas bélicos que lo forjaron y lo hicieron famoso en el mundo entero. El público simplemente enfureció de una forma salvaje, primitiva e incontrolable. No hubo un solo segundo de lástima ni de mínima empatía humana hacia la injusta censura que obviamente estaba sufriendo su ídolo. No hubo ningún tipo de comprensión razonable por las absurdas multas económicas impuestas por el corrupto gobierno en turno. Hubo rabia pura, ciega, ensordecedora y destructiva. La caótica escena que se desató a continuación en ese enorme recinto cerrado fue verdaderamente dantesca, aterradora y profundamente humillante para el pionero del sonido moderno. Los furiosos asistentes al palenque comenzaron a abuchearlo de una forma tan brutal, tan coordinada y tan sonora, que el espantoso ruido del desprecio ahogaba por completo los potentes monitores de audio que usaban los músicos en el redondel. Los ásperos reclamos verbales y los ensordecedores gritos de masiva desaprobación se convirtieron rápidamente, y sin mediación alguna, en una agresión física sumamente cobarde y directa. Empezaron a llover desde las gradas superiores e inferiores cientos y cientos de pesados vasos de plástico, todavía llenos hasta el tope de cerveza barata y grandes cubos de hielo, disparados como verdaderos proyectiles hacia el vulnerable centro del palenque, impactando violentamente al cantante y mojando de pies a cabeza a todos sus aterrorizados músicos de viento. Objetos sólidos y contundentes volaban incesantemente por el aire caliente, cruzando las luces del escenario y poniendo en riesgo mortal a los presentes. La tensión general escaló drásticamente de 0 a 100 en cuestión de escasos segundos, y un amplio y beligerante sector del público más radical, sintiéndose estafado económicamente en sus boletos, por no recibir la prometida dosis de apología narcocriminal que legalmente habían comprado, comenzó a causar fuertes destrozos materiales severos en la misma estructura del costoso escenario armado. Derribaron con patadas los valiosos micrófonos de estudio y rompieron sin un ápice de piedad los carísimos y sagrados instrumentos de viento de la asustada banda sinaloense. Ante la amenaza real e inminente de un sangriento linchamiento masivo por parte de una turba fuera de sí, el gigantesco equipo de seguridad privada contratado para el evento tuvo que intervenir de extrema urgencia. Formaron apresuradamente un apretado e impenetrable escudo humano a base de fuertes empujones y bloqueos corporales para poder sacar a duras penas a Luis R. Conríquez del tembloroso ruedo, sacándolo completamente ileso pero mojado, mientras el caos total y la anarquía se apoderaban de cada centímetro del oscuro recinto del Estado de México. El enorme operativo policial y civil de seguridad, junto con el desalojo posterior, fue una movilización de magnitudes gigantescas. Las asustadas autoridades locales, superadas en número,
tuvieron que evacuar apresuradamente a la fuerza el palenque entero antes de que la turba lo incendiara, para evitar a toda costa una estampida mortal o una tragedia humana de proporciones catastróficas. Luis R. Conríquez, el intocable ídolo de millones y rey de 1900 Spotify, había sido violentamente atacado, humillado y acorralado por la mismísima gente que apenas unos cuantos meses antes lo había elevado en andas a la gloriosa cima del mundo musical global. Su propio público más fiel, aquellos miles de jóvenes que noche a noche coreaban religiosamente como un credo la famosa frase «Algo bello pa'l camello», fueron exacta y dolorosamente los mismos que le tiraron cobardemente cerveza caliente en la cara y destrozaron sus invaluables herramientas de trabajo, cuando él simplemente intentó seguir pacíficamente las opresivas reglas impuestas por un gobierno censor. Fue una derrota moral y una humillación pública absolutamente sin precedentes en toda la historia de su meteórica carrera musical. Y en un gigantesco arrebato de profunda frustración personal, de infinito dolor artístico y de un ardiente coraje acumulado, ante el incesante y cruel escrutinio burlesco de las redes sociales y las noticias de farándula que ya corrían masivamente como pólvora encendida, Luis R. Conríquez soltó un brutal mensaje escrito que resumía a la maldita perfección la amarga y más trágica ironía de toda su existencia. Tomó su teléfono celular, sudado y manchado, y tecleó directamente en sus redes sociales oficiales una frase lapidaria que se volvería viral. Entonces a chingar a su madre los corridos, pa' ir pidiendo chamba en la gasolinera otra vez. Ese fue el verdadero golpe maestro de cruda realidad. Ese impacto directo a la mandíbula del sueño mexicano. Esa sencilla, coloquial, pero desgarradora frase contenía de manera cruda todo el inmenso dolor y la rabia contenida de un hombre humilde que había hecho al pie de la letra exactamente lo que la sociedad capitalista y las reglas de la calle le exigieron sin piedad para poder salir de la pobreza extrema. Y que ahora, estando merecidamente en la cima, era cruelmente castigado, vetado, censurado y apedreado exactamente por haberlo logrado. Las graves consecuencias políticas e institucionales de la desastrosa y mediática noche en Texcoco no se hicieron esperar ni un solo instante en los noticieros matutinos. El vergonzoso tema del palenque escaló de forma tan vertiginosa en la conversación mediática que llegó hasta las más altas y blindadas esferas del gobierno en el país. Claudia Sheinbaum, asumiendo con toda su investidura su altísimo rol como presidenta de la República en ese momento histórico, se vio inevitablemente acorralada por los incisivos medios nacionales y tuvo que salir a dar cuidadosas declaraciones públicas al respecto en su habitual conferencia de prensa, intentando desesperadamente y sin mucho éxito calmar las turbulentas aguas mediáticas y tratando de manejar a su favor el relato oficial para no parecer ante los votantes una censuradora autoritaria del arte popular. Aseguró firmemente de frente a los reporteros presentes que en 1900 todo el vasto territorio de México no estaban de ninguna manera prohibidos los narcocorridos a nivel federal, señalando que la Constitución ampara libertades. No los prohibimos. Eso es importante porque no los prohibimos. Lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos, mensajes más positivos, declaró con la clásica, suave y muy calculada diplomacia política que caracteriza y envuelve históricamente estos espinosos casos de censura moderna gubernamental. Pero la gigantesca y vergonzosa hipocresía de su elaborado discurso presidencial colisionó espectacularmente de frente contra la cruda realidad del terreno. Cuando el propio alcalde, en funciones del municipio de Texcoco, contradiciendo por completo el flamante discurso presidencial de absoluta libertad,
tuvo que reconocer públicamente ante la prensa que sí fue efectivamente su gobierno local de justicia cívica quien hizo el severo y amenazante exhorto burocrático al cantante, para obligarlo a evitar, tajantemente bajo todo contexto, los llamados corridos bélicos en su jurisdicción so pena de sanciones. La perversa doble moral del corrupto sistema político mexicano quedó asquerosamente expuesta y al descubierto ante la ciudadanía. A nivel del máximo gobierno federal, te dicen amablemente frente a las miles de cámaras de televisión que gozas de una libertad de expresión y de arte absoluta. Pero a nivel municipal y estatal, te imponen por debajo de la mesa vetos autoritarios. Te cobran sumarias multas millonarias por respirar. Te cancelan arbitrariamente los costosos permisos de la noche a la mañana, o te hacen exhortos burocráticos de gobernación, que en la áspera práctica suenan exactamente a amenazas legales directas y a posibles detenciones. El caos social en los medios y redes estaba completamente desatado. El agrio y violento debate nacional se polarizó hasta alcanzar el extremo de la irracionalidad. Por un lado, firme de la trinchera estaban los conservadores, los grupos de padres de familia y políticos oportunistas, que aplaudían rabiosamente las estrictas prohibiciones locales, argumentando con voz moralista y sin pruebas definitivas, que los temibles corridos bélicos le lavaban el cerebro frágil a la incauta juventud y normalizaban diariamente una barbarie sádica que irremediablemente desangraba a todo México. Por el otro lado ardiente del espectro estaban los fervientes defensores de la invaluable libertad artística, músicos afectados y los analistas sociólogos que señalaban una y otra vez lo más dolorosa, hipócrita y ridículamente obvio. Silenciar por la brutal fuerza del Estado a un cantante de sombrero no iba a desarmar milagrosamente ni a una sola de las células letales de los despiadados cárteles de la droga. Era, literalmente, la cobardía absoluta de culpar a gritos al espejo roto de tu casa por la horrible cara cortada que te muestra implacablemente cada mañana. Era infinitamente más fácil, muchísimo más barato y sumamente más mediático, castigar severamente y multar con alevosía a un joven y talentoso cantante sonorense en el centro de un oscuro palenque de feria, que armarse de valor y hacer el verdadero y peligroso trabajo sucio de detener el incesante flujo ilegal de armas de alto poder, letales y automáticas, que cruza descaradamente por la frontera norte. Y justo en medio de ese perezoso y cobarde fuego cruzado de la política, estaba el gran Luis R. Conríquez, con los costosísimos instrumentos de bronce de sus talentosos músicos irremediablemente rotos en pedazos, con su fuerte orgullo profundamente lastimado y magullado, intentando procesar y entender de una vez por todas cómo demonios iba a sobrevivir sin hundirse en una caprichosa industria del entretenimiento que de repente, y sin previo aviso, le cerraba con pesado candado las mismísimas puertas blindadas que él mismo, con su inmenso trabajo, había ayudado firmemente a construir desde los cimientos, a base de puras patadas y talento crudo. Al final absoluto de toda esta turbulenta historia de espectaculares ascensos vertiginosos a la fama y caídas institucionales estrepitosas, la intensa y pesada vida de Luis Roberto Conríquez se erige con total claridad como la definición más perfecta, exacta y espeluznantemente cruel del verdadero sueño mexicano moderno de éxito, englobando simultáneamente, con absoluta brutalidad, todas sus luces más cegadoramente deslumbrantes y sus insondables sombras más paralizantemente aterradoras. Es, en su esencia más destilada y pura, la épica pero trágica historia real y palpable de un muy humilde muchacho norteño que pasaba larguísimas y repetitivas horas aguantando sin quejarse el sol abrasador y casi asesino del desierto de Caborca, oliendo incesantemente la pestilencia a gasolina corriente y al negro asfalto derretido,
mientras soñaba siempre, despierto y con gran esperanza con tener, aunque fuera por un día, tan solo una minúscula fracción del gran poder, del temido respeto y de los exagerados lujos de los intocables hombres armados que invariablemente veía pasar en caravanas de millones de dólares frente a sus calientes bombas de servicio manual. Y, rompiendo toda probabilidad estadística y destino manifiesto de la pobreza de su tierra, de manera increíble y portentosa, lo logró. Pero su gran mérito eterno es que no lo logró empuñando torpemente ni jalando el gatillo de un arma de fuego prohibida, sino empuñando magistral y valientemente un pesado micrófono frente a multitudes efervescentes. Cantó sin temblar la verdad más jodidamente cruda, salvaje, sangrienta, incómoda y real de las peligrosas calles empobrecidas. Única y exclusivamente para poder obtener de la vida una sola oportunidad sagrada y definitiva de escapar del maldito destino de morir en ellas. Y justo cuando, después de sudar sangre, por fin logró salir del marginado infierno de los barrios olvidados, justo cuando se sentó cómodamente en la sumamente codiciada y envidiada cima del masivo mundo musical mundial, acumulando reproducciones legendarias, cobrando impresionantes millones de dólares y obteniendo casi a la fuerza el absoluto respeto total de una maquinaria y una industria profundamente despiadada y clasista. El mismo y jodido sistema hipócrita gubernamental, que permitió y solapó el nacimiento de toda esa brutal violencia que él describía, le dijo fríamente y a la cara que la única forma legal, prudente y permitida de quedarse allá arriba gozando de la cima, era dejar permanentemente de cantar sobre esa misma terrible realidad callejera que lo había formado, alimentado y llevado hasta allí. Lo apedrearon sin misericordia alguna en los juicios mediáticos de la televisión durante muchísimos años, por atreverse a cantar lo que presenciaba y vivía en carne propia. Y luego, en una retorcida, injusta, poética y macabra ironía del infame y cruel destino humano, su propio adorado y fiel público, la misma raza que juró apoyarlo, lo apedreó literal, física y despiadadamente con gruesos vasos y sucias botellas, por el simple acto de negarse a cantarlo para evitar la cárcel y cumplir la ley en aquel triste y oscuro ruedo maldito del Palenque de Texcoco. Es el grandioso e inescapable laberinto sin salida perfecto y desesperante del artista mexicano parido y criado en el rincón más olvidado, sangriento y marginado del oscuro sistema del tercer mundo. Una profunda y dantesca paradoja social, política y cultural tan dolorosamente brutal y sin sentido, que se resume a la ineludible y desgarradora perfección en esa poderosa, triste y solitaria imagen final suya, de aquella noche inolvidable, esquivando violentas cervezas voladoras y ensordecedores gritos de odio profundo, rodeado por completo por un tenso y temeroso muro infranqueable de musculosos guardaespaldas, mientras el lejano y silenciado eco de sus propias gloriosas canciones, ahora penosamente prohibidas y censuradas, flotaba lenta, triste y pesadamente en el aire espeso y viciado de ese fatídico Palenque en el centro del país. Nadie, pero absolutamente nadie, escapa totalmente ileso del voraz monstruo de las entrañas del poder. Ni siquiera el monarca absoluto que porta la corona. Porque, al final de cada sangrienta jornada, en medio de la densa humareda y de los casquillos percutidos, nunca se sabe a absoluta y total ciencia cierta quién demonios es el que dicta real y verdaderamente las implacables y sangrientas reglas absolutas del juego de tronos en un enorme y trágico país lastimado, dolorido y desangrado, donde la música más festiva y popular de su gente, lenta, tristemente y en demasiadas dolorosas ocasiones, suena aterradoramente idéntica a la ráfaga asesina de una potente metralla desenfrenada
que no respeta vidas ni sueños. Y eso, sin la más mínima duda y para la profunda reflexión de la historia, es exactamente y de forma irremediable lo que siempre se queda grabado a fuego ardiente en el alma y en la atribulada mente colectiva de absolutamente todos los mexicanos, chicanos y latinos que alguna vez, en algún momento de furia o de fiesta en sus vidas, lo han escuchado soltar la voz para entonar un buen corrido en las bocinas de sus trocas o en las pedas de la madrugada. La inmensa y colosal pregunta eterna e insondable que siempre permanece sin una respuesta clara, que nadie en el poder o en los callejones oscuros de los barrios bajos ha querido o ha podido contestar con la debida honestidad valiente a través de las sangrientas décadas y sexenios presidenciales, de si es verdaderamente y en el fondo la música del narcocorrido la perversa que influye, moldea, fomenta y refleja con malicia la violencia atroz del pueblo, o si es simple y sencillamente la implacable, sádica, insoportable e inescapable violencia generalizada que impera impunemente en cada rincón olvidado y sombrío del país, la que desesperadamente, como un grito mudo de brutal auxilio, exige furiosa e inevitablemente que nazca una guitarra. Se arme un buen corrido para no enloquecer en medio de la barbarie y dejar constancia de que aquí estuvimos vivos y peleando, hasta el brillante día de hoy. Y curiosamente, a pesar de absolutamente todos los fallidos, patéticos e hipócritas intentos oficiales de férrea y sorda censura por parte de la arrogante maquinaria burocrática y política gubernamental a través de lo largo y ancho del territorio nacional mediante multas e intimidaciones, la furiosa y pesada música de metales estridentes compuesta e interpretada por aquel humilde y soñador muchacho sonorense despachador de gasolina sigue y seguirá sonando retumbante a todo su maldito y glorioso volumen, adueñándose de los estéreos en las transitadas calles de las grandes ciudades, siendo la principal invitada de honor en las enormes, opulentas y excéntricas fiestas clandestinas escondidas en la Sierra Intocable, y dominando por completo las listas de reproducción mundiales en los sudados audífonos de millones de jóvenes obreros, estudiantes y soñadores de toda la nación, que ven en él el vivo y deslumbrante reflejo del ansiado éxito y de la rebeldía inquebrantable, demostrando de manera brutalmente contundente, innegable, directa y espectacular, de una vez por todas, una sola y gigantesca gran verdad existencial y sociológica, tan antigua como la misma humanidad y la música de la resistencia, que secretamente y en el fondo de sus corazones acobardados tanto incomoda y aterroriza a los engreídos políticos y censores con traje y corbata en el poder. Han comprobado empíricamente, con sangre y sudor, durante los últimos años que han sacudido al país, que sí puedes ir a Caborca y mediante el éxito, el dinero, los contratos disqueros y las giras multitudinarias, sacar definitivamente a un hombre marginado de la apabullante y asfixiante miseria que envuelve la humilde gasolinera. Definitivamente sí puedes con todo el peso avasallador del corrupto e incompetente Estado y la burocracia cancelar legalmente cada uno de sus masivos e importantes conciertos en las ferias y palenques con simples firmas, sellos, advertencias cobardes, extorsiones disfrazadas de reglamentos cívicos y patrullas. Y por supuesto, que una enfurecida y engañada turba en el momento del descontento puede llegar a destrozar en 1000 pedazos irreconocibles cada uno de los valiosos y sagrados instrumentos musicales de bronce y cuerda de su talentosa agrupación sobre la tierra sucia de un ruedo. Pero lo que nunca, absolutamente jamás en la historia del mundo, de la música, de México y de las calles, vas a poder silenciar ni con el uso de la fuerza desmedida, ni con 1001 aburridos y falsos decretos gubernamentales de oficina, es a toda una furiosa generación, a la calle brava y al bravo barrio obrero entero,
cuando finalmente está totalmente dispuesta, necia y ferozmente decidida a gritar, a cantar y a escuchar con profundo y merecido orgullo su propia, poderosa, altiva e inconfundible voz rebotando en el asfalto que ellos mismos pisan, sufren y sangran todos y cada uno de los malditos días bajo el sol. Ese, señoras y señores, desde Tijuana hasta Cancún, es el verdadero y altísimo precio que se cobra por alcanzar la llamada fama bélica en las peligrosas tierras del convulso México contemporáneo. El de ser víctima, héroe, voz y mártir del ruido simultáneamente. Y esa factura, sin duda alguna y sin escapatoria, ya sea pagando sumisas multas en un opresivo palacio de justicia estatal, sufriendo el humillante y violento repudio irracional de una multitud sintiéndose estafada en el redondel, o sencillamente perdiendo para siempre esa inmensa y preciada tranquilidad del alma que jamás podrá comprar el exorbitante dinero, los lujosos relojes, las extravagantes bolsas tácticas ni las ostentosas camionetas blindadas cruzando el desierto fronterizo. Es la única e implacable maldita cuenta final que, al cerrar el libro y apagar las luces del escenario, tarde o temprano, todos los que deciden entrar voluntariamente en este peligroso y fascinante juego, irremediablemente, con sudor en la frente o con plomo, se tienen que sentar cara a cara frente al destino oscuro, tragar saliva y prepararse estoicamente y en silencio para tener que empezar a pagar.